Era quien lo necesitaba. Había algo en él que hacía que el mundo pareciera más pequeño, más tranquilo. Su presencia, incluso el silencio que la acompañaba, hacía que todo lo demás desapareciera. Había algo en él que podía relacionarme. Una soledad callada. Una sensación de estar perdido sin saber cómo ser encontrado. Y quizás fue por eso que, una noche, decidí hacer algo que no había planeado. Abrí la puerta de mi apartamento y miré a Charlie, que estaba allí, en la fría noche, esperándome. ¿Quieres entrar?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Él levantó la cabeza, mirándome con sus ojos tranquilos, su expresión imperturbable. Pero después de una larga pausa, dio un paso hacia mí. Luego otro. Y antes de que me diera cuenta, ya estaba dentro. Y así, de repente, Charlie dejó de ser un perro callejero. Así fue como comenzó todo. Así fue como me convertí en parte de su vida, y él en parte de la mía. No lo sabía entonces, pero iba a aprender mucho más de él de lo que esperaba. Había muchas cosas que aún no entendía. Cosas que solo el tiempo y la confianza me enseñarían. Pero por ahora, mientras veía a Charlie acurrucarse en el sofá, sus ojos cerrados en satisfacción por primera vez desde que lo conocí, sentí que había tomado la decisión correcta. Y quizás, solo quizás, él también la había tomado. Capítulo 2. Vínculos no hablados. Charlie dormía en el sofá, su cuerpo pequeño y cansado enrollado en una bola apretada. Nunca lo había visto tan relajado. Era extraño pensar que solo unos días atrás, era un perro perdido vagando por las calles. Ahora, estaba aquí, en mi apartamento, ya no solo como un visitante, sino como parte de mi vida. El suave ritmo de su respiración llenaba el espacio. Me encontraba mirándolo más de lo que quería admitir, observando cómo su pecho subía y bajaba con cada respiro. Nunca había sido bueno con las mascotas, pero había algo diferente en Charlie. Algo que hacía que el silencio entre nosotros se sintiera cómodo en lugar de incómodo. Me levanté despacio, con cuidado de no despertarlo, y fui a la cocina para preparar algo de comer. El sonido del refrigerador y el sartén que chisporroteaba eran los únicos ruidos en el apartamento. La soledad que antes me acompañaba como una nube constante parecía desvanecerse, reemplazada por la cálida sensación de tener a otro ser vivo en el espacio. Por primera vez en semanas, no me sentí tan solo. Los días pasaron, y la presencia de Charlie se convirtió en una rutina más que no esperaba. Cada tarde, después de mi turno en el restaurante, lo encontraba esperándome cerca del estacionamiento. A veces, estaba en el mismo lugar de siempre, otras veces, lo encontraba dando vueltas, como si no pudiera quedarse quieto. Pero nunca fallaba, siempre llegaba, y cada vez que lo veía, le traía algo de comer, y él lo devoraba en silencio. Al principio, me decía que solo estaba ayudando a un perro que no tenía dueño. Nada más. No buscaba un animal en mi vida, y mucho menos el tipo de responsabilidad que implicaba tener un perro. Pero cuanto más veía a Charlie, más me daba cuenta de que lo necesitaba, y que en realidad, él también me necesitaba. Había algo en él que me hacía sentir que todo a mi alrededor era más simple. Algo que traía calma a mi vida, incluso en los momentos de mayor estrés. Su presencia, aunque silenciosa, era más reconfortante que cualquier otra cosa. Charlie no solo era un perro que encontró un hogar, de alguna manera, me había encontrado a mí también. Una tarde, después de trabajar, lo vi como siempre, sentado en el mismo lugar frente al apartamento, observando la calle. Era como si esperara algo, o quizás estuviera buscando algo que todavía no sabía cómo encontrar. Me agaché y lo miré de cerca. ¿Qué buscas, Charlie?, le pregunté, aunque sabía que no me respondería. Él levantó la cabeza, y en sus ojos había algo más que la típica tristeza que había visto en él antes. Era algo diferente, algo más profundo. No sabía qué era exactamente, pero podía sentirlo. Decidí que esa noche, después de darle su cena, haría algo diferente. Abrí la puerta y lo miré con una sonrisa. Vamos a dar una vuelta, ¿te parece? Charlie no se movió de inmediato. Miró hacia afuera y luego me miró a los ojos. Por un momento, hubo una pausa, como si estuviera evaluando la situación.
Finalmente, dio un paso hacia la puerta y la cruzó sin mirar atrás. Caminamos juntos por la calle, sin rumbo fijo. El viento fresco de la noche y el sonido de nuestros pasos fueron los únicos sonidos que acompañaron nuestra caminata. ¿Sabes? Creo que ambos estamos buscando algo, le dije mientras caminábamos en silencio. Quizás sea algo más que comida o un techo donde refugiarnos. Tal vez solo estamos buscando un propósito. Charlie caminaba a mi lado, tan tranquilo como siempre, pero parecía que entendía cada palabra que decía. No sé si fue el hecho de estar afuera, en la noche tranquila, o si la conexión que estábamos formando me estaba abriendo más de lo que. Capítulo 1: El perro y la estrella. La primera vez que vi a Charlie, no lo estaba buscando. Era una tarde tardía de mediados de noviembre. Ese tipo de frío que se cuela bajo la piel, pero no acaba de asentarse. Acababa de terminar mi turno en el restaurante, con la habitual mezcla de platos sucios, tazas de café tintadas de aceite, y el murmullo constante de la máquina de Jukebox en la esquina. Nada fuera de lo común. Pero cuando salí al estacionamiento, ahí estaba él. No era mucho para ver. Un perro mestizo de pelaje sucio y desgastado, con una mirada triste, agotada, como si hubiera caminado kilómetros sin rumbo fijo. Pero había algo en sus ojos, algo que me atraía como un hilo invisible, algo que no podía soltar aunque lo intentara. Me detuve, todavía con las llaves en la mano, mientras lo observaba arrastrarse lentamente por el aparcamiento. Su paso era lento, cansado. Como si llevara mucho tiempo vacío. Estaba frío, y el viento arrastraba algunas hojas secas alrededor de él, pero no parecía notarlo. Simplemente seguía su camino, un paso tras otro, como si tuviera un destino en mente. ¿Estás perdido?, pregunté, medio para mí, más por hábito que por esperanza. No hubo respuesta, claro. No ladró, ni siquiera me miró al principio. Pero cuando levantó la cabeza, sus ojos se encontraron con los míos, y por un breve momento, sentí que el mundo se detenía. Había algo tan solitario en esa mirada. Algo que entendía muy bien. Me acerqué con cautela. ¿Tienes hambre? Sus orejas se levantaron un poco, y dio un paso vacilante hacia mí. Pero no se acercó más. Simplemente permaneció allí, mirándome, como si esperara que fuera yo quien tomara la iniciativa. Suspiré, sacudiendo la cabeza. Está bien, ven aquí entonces. Me agaché, buscando en mi bolso el sándwich que había olvidado comer durante el turno. Arranqué un trozo y lo extendí hacia él. No era mucho, pero era todo lo que tenía. Dudó por un momento, oliendo el aire como si no estuviera seguro de confiar en mí. Pero entonces, con un movimiento cauteloso, tomó la comida de mi mano. No hubo festejos, no hubo ese frenesí hambriento y feliz de los perros. Simplemente comió en silencio, bocado tras bocado, sin apartar los ojos de mí. Como si estuviera esperando algo. Me quedé allí en el frío, mirándolo, preguntándome qué lo había traído hasta aquí. No era el tipo de perro que esperarías ver vagando por las calles de un pequeño pueblo. No lo sabía en ese momento, pero ese gesto simple de alimentar a un perro callejero cambiaría todo. Charlie había estado en la calle mucho más tiempo del que cualquiera sabía. No solo era su pelaje lo que mostraba el desgaste del tiempo, era la manera en la que se movía, la forma en que sus ojos aprendieron a observar el mundo desde la distancia. No era solo un perro que había sido abandonado, había aprendido a abandonarse a sí mismo. A construir barreras, a dejar de confiar en el mundo. No entendí todo eso de inmediato. Solo sabía que él estaba ahí. Y no sabía que cuando se alejó de mí esa noche, su ausencia quedaría más tiempo en mi mente que su presencia. Al día siguiente volvió. A la misma hora, al mismo lugar. Un poco más delgado, un poco más cansado, pero ahí estaba. No pude evitar sonreír al verlo, aunque fuera una sonrisa fugaz y cansada. Eres persistente, eso te lo concedo, dije, apoyado en mi coche mientras él se acercaba, esta vez un poco menos cauteloso, aunque todavía precavido. Le ofrecí un nuevo sándwich, y lo aceptó, comiéndolo con la misma intensidad silenciosa. Esta vez, me senté en el suelo junto a él, las piernas cruzadas.
No dije nada, solo lo observé. ¿Cuál es tu historia? Murmuré, aunque sabía que no esperaría respuesta. Pero los ojos de Charlie se encontraron con los míos, y por primera vez desde que lo vi, hubo un destello de algo en su mirada. Un destello de esperanza, o quizás solo un deseo de ser comprendido. Sea lo que fuera, fue suficiente para que quisiera saber más. Ese día no solo le di comida. Le di un nombre. Charlie, dije, como si al pronunciarlo en voz alta lo hiciera más real de alguna manera. ¿Eres Charlie? No respondió, pero tampoco necesitaba hacerlo. Yo sabía quién era, aunque no comprendiera del todo por qué estaba aquí. A medida que pasaron los días, Charlie se convirtió en una parte regular de mi rutina. Cada tarde, después de mi turno en el restaurante, lo encontraba esperándome junto al estacionamiento. A veces estaba sentado en el mismo lugar donde lo vi por primera vez, otras veces, estaba dando vueltas, como si no pudiera quedarse quieto. Pero nunca fallaba en nuestras pequeñas reuniones. Y cada vez, le llevaba un sándwich, y cada vez, lo comía en silencio, sus ojos nunca apartándose de mí. Al principio, me decía a mí mismo que solo estaba ayudando a un perro callejero. Nada más. No estaba buscando una mascota, ni mucho menos la clase de responsabilidad que implicaba adoptar un perro. Pero cuanto más veía a Charlie, más me daba cuenta de que yo había imaginado, pero en ese momento, sentí que nuestras vidas se entrelazaban de una manera que no podría describir. La caminata duró más de lo que había planeado, pero cuando regresamos al apartamento, el sentimiento de paz que ambos compartíamos era evidente. Charlie no era solo un perro que había encontrado un lugar donde quedarse. Era un compañero en mi vida. Y en ese momento, entendí que nuestra relación ya no era solo un rescate. Había algo más en juego aquí. La mañana siguiente, mientras desayunaba, observé a Charlie acostado junto a la ventana, mirando el sol entrar a través de las cortinas. No era un perro común, y yo no era un hombre común. Había algo en esa mirada que me decía que ambos estábamos cambiando, que ambos estábamos aprendiendo a vivir de nuevo. Mi vida, que antes parecía estar marcada por la soledad, ahora estaba llena de una nueva energía, una energía que venía de compartir cada día con él. Y aunque aún no sabía a dónde nos llevaría este viaje juntos, algo me decía que ya habíamos comenzado a caminar un nuevo camino. Charlie ya no era solo el perro que había encontrado un hogar. Él era parte de mi vida, mi compañero, y juntos íbamos a descubrir lo que significaba tener una nueva oportunidad. Capítulo 3. El camino hacia adelante. Los días pasaban lentamente, como si el tiempo mismo hubiera decidido detenerse para darnos la oportunidad de vivir cada momento de forma plena. La rutina de Charlie y yo se fue consolidando. Cada mañana, él me esperaba en el sofá, y cada tarde, después de mi turno en el restaurante, íbamos a dar largos paseos por las calles vacías de la ciudad. No era mucho, pero para nosotros era suficiente. Había algo especial en esos momentos de calma, en esa compañía silenciosa, en la forma en que nos entendíamos sin necesidad de palabras. Pero a pesar de todo lo que habíamos construido juntos, había algo que me preocupaba. Charlie, aunque más tranquilo, aún mostraba señales de que algo no estaba completamente resuelto en su interior. No era solo la soledad de haber sido abandonado lo que lo atormentaba, sino algo más profundo. Cada vez que lo miraba, veía que estaba buscando algo, pero no sabía qué. A veces, me despertaba por la noche y lo encontraba mirando por la ventana, como si esperara algo, o alguien. Un día, mientras caminábamos por el parque, me detuve y miré a Charlie. ¿Qué necesitas, Charlie? ¿Qué te hace sentir completo?, le pregunté en voz baja, aunque sabía que no podía contestarme. Pero en ese momento, me di cuenta de que tal vez lo que necesitaba no era solo una casa, no era solo compañía. Tal vez, solo tal vez, lo que Charlie necesitaba era la oportunidad de volver a confiar en alguien, de volver a encontrar su lugar en el mundo. Pensé en la idea de adoptar otro perro. No solo para que Charlie tuviera compañía, sino para ver si esa conexión, esa forma de curarse mutuamente, funcionaba también con otros animales que necesitaban un hogar. Siempre había pensado que adoptar un perro era un acto de bondad, pero ahora veía que había algo más en juego. Tal vez,
al darle un hogar a otro perro, le daríamos a Charlie la oportunidad de sanar aún más profundamente. Esa misma tarde, me dirigí al refugio donde había comenzado a hacer voluntariado. La idea de adoptar otro perro había estado rondando mi cabeza, pero no sabía si era lo correcto. Necesitaba consejo. Cuando llegué, la mujer que dirigía el refugio me recibió con una sonrisa cálida. ¿Qué te trae por aquí hoy?, me preguntó mientras me guiaba hacia la zona de los perros. Estaba pensando en adoptar otro perro. Charlie ha mejorado mucho desde que lo encontré, pero creo que le vendría bien la compañía de otro perro. ¿Crees que es una buena idea?, le pregunté, dudando en mi voz. La mujer me miró con una mezcla de comprensión y paciencia. A veces, un compañero de su propia especie puede ayudar mucho a un perro a sanar, a sentirse menos solo. Si sientes que Charlie está listo para ello, quizás sea el momento adecuado. Me mostró varios perros que podrían ser una buena opción, pero uno de ellos, una perra pequeña de pelaje gris y ojos grandes, me llamó la atención. Estaba en una de las jaulas, pero en cuanto me acerqué, se levantó y caminó hasta el borde de la reja, mirándome fijamente. «Esa es Luna», dijo la mujer. «Es tímida, pero muy dulce. Ha estado aquí por un tiempo, pero es un poco más cautelosa con la gente». Observé a Luna por un momento. Había algo en sus ojos que me recordó a Charlie, algo de vulnerabilidad, de una vida difícil, pero también de una profunda capacidad de confiar nuevamente. Decidí que quería conocerla más. Al día siguiente, regresé al refugio con Charlie. Quería ver cómo reaccionaba él, cómo se sentía cerca de Luna. Cuando llegamos, me dirigí directamente a su jaula y abrí la puerta. Luna salió lentamente, sus pasos vacilantes, y se acercó a Charlie, que la observó con curiosidad. Lo que sucedió a continuación fue algo que no esperaba. Charlie, en lugar de retroceder o mostrar signos de celos, simplemente se quedó quieto, observándola. Luna, por su parte, se acercó lentamente a él, como si reconociera que no había peligro. No había ladridos ni movimientos bruscos, solo una quietud compartida entre los dos. «Tal vez este sea el comienzo de algo», susurré, sin saber exactamente qué significaba, pero sintiendo que algo importante estaba sucediendo. Tal vez no solo se trataba de adoptar un nuevo perro, sino de darle a Charlie la oportunidad de sanar a través de su propia conexión con otro ser. Pasaron los días, y Charlie y Luna comenzaron a pasar más tiempo juntos. Era como si se entendieran sin palabras, como si ambos estuvieran aprendiendo a confiar nuevamente. En ese proceso, yo también aprendí algo importante. No era solo la necesidad de darles un hogar lo que estaba en juego, sino el acto de acompañarlos en su sanación, de ser parte de algo más grande que yo mismo. Finalmente, después de un tiempo de convivencia, Luna encontró su hogar definitivo. Una pareja de ancianos la adoptó, y pude ver lo feliz que la hicieron. Charlie, por su parte, parecía más tranquilo, más completo. Su relación con Luna había dejado una huella en él, algo que le permitió encontrar una paz que no había tenido en mucho tiempo. Miré a Charlie mientras caminábamos de regreso a casa, su paso firme y confiado. Ya no era el mismo perro que había encontrado esa noche en el estacionamiento. Había sanado, había encontrado su lugar. Y yo, al lado de él, también había encontrado el mío. A veces, un perro no solo necesita un hogar. A veces, un perro necesita ser parte de una historia que lo transforme, que lo haga entender que ya no está solo, que hay una oportunidad para sanar y empezar de nuevo. Charlie y yo, juntos, habíamos encontrado eso. Y no importaba lo que el futuro nos trajera, sabíamos que, de alguna manera, estábamos completos. Fin.